¿Recuerdan esa narración de Hechos? Ah, Pablo llega a Atenas y se da cuenta que dentro del lugar donde hay altares para toda clase de dioses, hay un altar en el cual hay una inscripción que dice al Dios no conocido. Pues muchos creyentes en las iglesias nuestras no conocen a Dios, porque no han tomado de su tiempo para escudriñar las escrituras. Y esto es lamentable. Creo que dentro de la iglesia también hay que hacer evangelismo. Necesitamos ser instruidos por su palabra. Así que sea esta la oportunidad para crecer y ser alimentados sólidamente en su palabra. Bien, y para seguir hablando acerca de estos temas de por qué debemos estudiar las escrituras, hay otra razón que algunos tienen acerca de yo no necesito estudiar las escrituras, sino hasta donde he llegado hoy. Por ejemplo, he hecho un par de cursos, pastor, acerca de estas cosas de la Biblia y me quedo con eso, porque hasta aquí me ha funcionado. A mi vida, a mi familia, nos ha funcionado esos estudios y no necesitamos más. Eso es conocido como el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Y aquí les voy a poner acerca de los peligros del pragmatismo. El pragmatismo era una corriente filosófica, una teoría de la filosofía en la cual si hay algo, lo voy a decir en términos simples, si hay algo que funciona y que nos ha funcionado hasta aquí es porque es bueno, hay que seguirlo usando, ¿sí? Esta teoría filosófica valía como medio para juzgar algo bueno y que funciona por eso, porque funciona, porque en efectos prácticos, porque en el campo de lo práctico se ha visto resultado y si se ha dado resultado es porque es bueno y porque hay que seguirlo haciendo. Y eso es un peligro que hay dentro de esta corriente del pragmatismo. Y entonces encontramos en nuestras iglesias, por ejemplo, hasta aquí, pastor, hemos hecho evangelismo, hemos ido casa por casa y ha funcionado y año tras año lo hacemos y digo, no es que esté mal, pero nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso y porque vemos que funciona, a veces lo validamos también como adecuado y nos quedamos así. Y no es necesariamente a veces correcto. ¿Cuál es uno de los efectos que tiene el pragmatismo, uno de los peligros? Y es llevar al creyente a pensar que si hasta aquí ha funcionado es que debe ser bueno. El otro día veía en una iglesia en la que ofrecían, bueno, no sé si era una iglesia, en las afueras decían que echaban demonios en un cartel. Y, perdón, eran pastor, la tarjeta de presentación del pastor. Entonces, por delante de la tarjeta de presentación del pastor decía apóstol, no recuerdo cuál era el nombre, XXX, fulano. Y por detrás de la tarjeta decía que expulsaba demonios y que habían expulsión, decía ahí, como si fuera una tarjeta de servicios, expulsaba demonios con vómito o sin vómito. Expulsaba demonios con, bueno, ponía una clase de servicios ahí. Y me pareció chistoso ver esto. Y parece ser que hay muchas personas corriendo tras de esto, porque parece ser que sí, que funcionan estas prácticas de echar demonios. Y como atraen a muchas personas, pues debe ser bueno. Y es más, parece que puede ser de Dios esto. Y que puedan pasar estas cosas no necesariamente indica que esto pueda ser de Dios. ¿Recuerdan las advertencias del Señor acerca de los falsos maestros y los falsos profetas? En el que el Señor decía que en los tiempos finales, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? Bueno, hicieron toda clase de milagros, de manifestaciones que parecía ser que venían de Dios, pero ¿qué les dirá el Señor a estas personas? Que Dios está usando para confirmar allí que hay un ministerio.
sino pueden ser las manifestaciones para confundir a muchas más personas. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. El pragmatismo. Otro aspecto es que parece ser que el resultado determina la... Cuando pensamos en que el resultado determina la verdad, piensen en los hijos de Aarón. Piensen en los hijos de Aarón. Cuando los hijos de Aarón vieron de forma creativa que podían improvisar, que podían mejorar aquello que Dios ya había delimitado, que Dios había instruido de cómo hacer aquel incienso, de ofrecer esto al Señor. Ellos pensaron en improvisarlo y mejorarlo y recibieron como resultado que fueron consumidos por el Señor. Y esto lo traigo hacia lo del pragmatismo porque muchos creyentes dicen que todo se vale con tal de lograr el resultado. ¿Sí? Pastor, podemos hacer toda clase de actividades. Lo importante es que los creyentes vengan a la iglesia. Entonces, hacemos y damos uso a muchas de las tácticas que hay por hoy para que atraigamos jóvenes a nuestras iglesias. ¿Qué debemos hacer? Pastor, pongamos luces, oscurezcamos el lugar, invitemos a un buen grupo de música, apaguemos las luces y hagamos todas estas clases de cosas. Y no, estimado creyente, estimado hermano, no todo se vale aquí. Piensen los hijos de Adán al respecto y verá el terrible resultado que ellos recibieron. También hay otro dilema acerca de esto y es el sensualismo. El cristiano sensual, no se imagine que es que el hermano va bien arreglado y a seducir a las hermanas o las hermanas a seducir a los hermanos, ¿no? Cuando se habla de sensualismo en el cristianismo, no nos estamos refiriendo a esta clase de cosas. Nos estamos refiriendo a aquellas personas que son movidos meramente por los sentidos, por aquello que logran sentir. El cristiano sensual es el que vive por los sentimientos, ¿sí? Más que por el entendimiento de la palabra de Dios. Es un cristiano que dice, por ejemplo, digamos que es músico de la alabanza, está dentro del ministerio de alabanza de la iglesia, y un día de estos le dice al pastor, ¿sabe qué, pastor? Hoy no siento alabar al Señor, me siento mal y hoy no siento alabar al Señor. Y vive con esta expresión, hoy no siento. Y de pronto se levanta por la mañana y en vez de adoptar esa disciplina de estudiar la palabra del Señor o de leer las escrituras, dice, hoy como que no siento, no me siento inspirado para leer, no me siento como movido por el Espíritu Santo para hacer esto. Eso es un cristiano sensual, movido por ese siento, no por los sentimientos. El cristiano sensual naturalmente no es movido al servicio. Solamente se mueve a servir al Señor, a servir a la iglesia, cuando sus sentimientos, sus sensaciones lo convidan a esto. Lo hemos visto en nuestras iglesias. Tal vez usted pueda estar pensando acerca de esto, de que muchas veces usted es movido por esos sentimientos. Y la verdad es que muchas veces no tenemos deseos de estudiar su palabra, deseos de servir al Señor. Solamente queremos hacerlo cuando tenemos el deseo, las ganas de hacerlo. Pero no, estimado creyente, estimado hermano, tenemos que hacerlo como disciplina diaria. Así usted no sienta. El resultado de la vida cristiana, estimado hermano, es tan efectivo como la intensidad de sus sentimientos en el momento. Es decir, si usted piensa esto, su vida cristiana es tan efectiva como la intensidad de sus sentimientos en el momento, pues su vida cristiana será corta en el alcance que tenga. Por eso es que muchas veces reflexionamos al respecto y decimos, mire, yo cuando llegué al Evangelio avancé hasta cierto punto, pero hoy siento que estoy estancado. Es por eso mismo, porque hoy siente que está estancado, primero, y segundo, porque piense que ha sido movido
reflexiones sobre eso. Ha sido movido muchas veces por esos sentimientos y por eso abandonan aquellos deseos genuinos, o bueno, casi genuinos, de buscar del Señor. El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque el cristiano sensual depende de sus sentidos. ¿Para qué estudiar la palabra de Dios si dependo de los sentidos? El Señor me va a manifestar su palabra, el Señor me va a hablar a mí y voy a esperar que me hable. No necesito estudiar la palabra de Dios. Conocí a un creyente, no sé creyente de qué, pero bueno, era un creyente que decía que él solo necesitaba estudiar unos 3 versos de las Escrituras, que con eso él tenía suficiente. Él no necesitaba saber nada más para hacer. Me da tristeza escuchar eso. Y a la verdad no entré en la discusión porque ante tal pensamiento sería necio discutir con esto. Eso hace el cristiano sensual. No necesita estudiar la palabra de Dios porque él ya conoce la voluntad de Dios y la voluntad de Dios a esa persona se le revela a través de sus sentimientos. Eso es falso. Sí. La verdad es que mañana se levanta como inspirado y al otro día no, y entonces parece un cristiano en una montaña rusa. Unos días tiene todo el empeño, tiene toda la energía, la fuerza para hacerlo, y otras veces abandona. Este cristiano sensual no quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo. Esa es la expresión que se usa. Quiero experimentar a Dios. Así que el sensual iguala la fe de un niño, por ejemplo, con la ignorancia, en el que hay que ser como niños, ¿recuerdan? Ay, un niño cuánto sabe, no, si ven, no sabe mucho y el Señor dijo que así entraríamos al reino de los cielos como niños. Esto también es un error de interpretación y para allá vamos en este curso, para interpretar con diligencia las palabras del Señor. Y por último, el cristiano sensual también permanece hasta donde sus sentimientos le permitan permanecer. Cuando sus sentimientos cambian, esta clase de creyentes abandonan sus actividades. ¿Se ha puesto usted a la tarea de leer la Biblia? ¿Ha intentado leer todas las Escrituras? Entonces, tal vez usted dice, bueno, este año sí voy a leer las Escrituras todas y arranca enero con todo el entusiasmo, con toda la energía. Pero al cabo de unos días, 3 días, 5 días, una semana, abandona. ¿Sí? Tenemos que perseverar, estimados hermanos. Y vamos a entrar aquí en materia con 2 asuntos importantes. Uno de ellos es conocido como el principio de interpretación privada. ¿Qué es el principio de interpretación privada? En cierta ocasión, haciendo un diálogo con algunas personas acerca de un pasaje de las Escrituras o algunos pasajes de las Escrituras, ya ha pasado varias veces, uno escucha personas que dicen, bueno, yo no creo que la Biblia diga lo que tú estás diciendo, que la Biblia dice, porque yo lo veo de esta forma y la verdad pues es respetable, pero esa es tu opinión. Y se queda con esa expresión de esa es tu opinión. Y nos dicen eso, yo lo que tú dices acerca de la Biblia, no estoy de acuerdo, esa es tu opinión, pero yo no estoy de acuerdo, porque yo lo creo así. Y algunos hemos escuchado a veces esas expresiones, es tu opinión. Algunos dirán, por ejemplo, que ¿cómo entendiste un pasaje? Entonces toman un pasaje de la Escritura. ¿Qué leíste tú de la Escritura? ¿Qué entendiste? ¿Qué significa eso para ti? Eso entendiste, eso está bien para ti. Lo que hayas entendido, eso es fabuloso, es de acuerdo, yo entendí esto y eso también está bien para mí. Toda clase de interpretaciones se van a dar y todas son posibles y todas son adecuadas. Y esto, a la verdad, estimados hermanos, es muy peligroso, porque quien escribió las palabras, quien inspiró más bien estas palabras que tenemos en nuestra Biblia, es Dios y le dio un solo sentido, un solo propósito en esto. Por lo tanto, cuando alguien dice que no le parece acerca de la interpretación de la Escritura que se está haciendo, puede ser o tiene razón porque realmente se está haciendo una interpretación equivocada, o la otra persona no acepta lo que la Escritura está enseñando. Y respecto al principio de interpretación privada, la Iglesia Católica Romana era la única administradora de las interpretaciones de las Escrituras. La Escritura antiguamente solamente era manejada por los sacerdotes,
por aquellas personas dentro del clero de la Iglesia Católica que tenían el derecho a interpretarla y después el sacerdote hablaba al pueblo lo que el sacerdote entendía y expresaba estas interpretaciones al pueblo. Y ellas, la Iglesia Católica, se reservaba el derecho a hablar de esto, a interpretar las Escrituras. Persiguió la Iglesia Católica a todos aquellos que quisieron facilitarle a la gente del común las escrituras en su propio lenguaje. Esto de facilitar las escrituras a las personas, o sea, ya no dejarla solamente de dominio del clero de la Iglesia Católica, sino dársela al resto del pueblo, fue algo que fue logrado a través de la Reforma, más de 500 años atrás. Algunos de los monjes, y bueno, tienen que revisar acerca de la Reforma, queda ahí como un opcional para que lo puedan investigar ustedes acerca de la Reforma. Los reformadores propusieron esto, el principio de interpretación privada. ¿Qué querían hacer ellos con el principio de interpretación privada? Querían lograr que la gente tuviera acceso a las escrituras y pudiera también acercarse a su significado. ¿Por qué? Porque como lo dijimos en la clase anterior, las palabras de Dios están dadas en términos tan claros que pueden ser entendidas por nosotros. Así que los reformadores se empeñaron en traducir la Biblia a lengua vernácula, ¿sí? Acuérdese de este término, lengua vernácula. Suena fea esa palabra, ¿no? Al final. Pero lo siguiente, cuando digo lengua vernácula, era la lengua del pueblo, era la lengua de las personas que habitaban cierta región donde estuviéramos. Y es lo siguiente, piensen en esto. Nuestra lengua vernácula es el español. Si llega aquí alguien hablando en gringo, bueno, en inglés, no entendemos nada, nos dejan gringos, ¿no? Necesitamos decirle a esa persona, háblenos en lengua vernácula, y eso quiere decir en nuestro propio idioma. Pues bien, los reformadores se empeñaron en eso, en traducir las escrituras para que la gente pudiera leerlas. Esto es uno de los legados de la Reforma. Y ellos proponen el principio de la interpretación privada, y en esto, para lograrlo, se hicieron traducciones de la Biblia a lenguas de la gente. Entonces, según la región, era traducida la Biblia en el lenguaje de esta región. Pero presentaba una serie de peligros el principio de interpretación privada. Uno de ellos es el principio, o más bien uno de los peligros es el de la objetividad y de la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Al facilitar las escrituras a tantas personas, a cualquier persona más bien, podía prestarse a que cualquiera interpretara la Biblia a su antojo y que se generara un desenfreno de interpretaciones que no no se pudiese controlar y que sacasen toda clase de herejías de las escrituras. Este peligro de la objetividad y la subjetividad, más bien el de la subjetividad, en realidad el peligro acá está enmarcado en la subjetividad. Y es, ¿qué entendiste de las escrituras? Eso está bien para ti. Yo entendí esto y también está bien para mí. Eso es lo que se refiere a la idea de la subjetividad. Así que con el derecho a que cada persona pueda interpretar privadamente las escrituras, también trae ese derecho una gran responsabilidad de interpretar exactamente lo que la escritura está diciendo. Ojo con esto. El principio de interpretación privada es un derecho que tenemos, que nos fue otorgado a través de lo que hicieron estos reformadores, pero que conlleva una sobria responsabilidad de interpretar con exactitud las palabras que están escritas allí. Así que la interpretación privada da licencia para interpretar, estimado hermano, pero ojo, no para trastornar la escritura. Dentro de la Iglesia Católica Romana había hombres dentro del clero que se dedicaban a hacer interpretación de las escrituras y a escribir sus interpretaciones de las escrituras, y tenían un celo profundo porque estas interpretaciones fueran lo más exactas posibles. Y a la verdad tenían un deseo genuino y, digamos, en cierta manera puro en esto, porque se preocupaban porque la interpretación fuese siempre exacta y adecuada.
Pero esto también propulsó a que muchos de los reformadores fueran perseguidos o incluso quemados por herejes, la Iglesia Católica los quemó, los mató, los torturó, y hizo toda clase de cosas extremas. De hecho, pueden encontrar en la internet toda clase de máquinas que se inventaron para torturar a aquellos que se negaban a regresar a la iglesia madre y bueno, terminaron muriendo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento había un lugar significativo para los intérpretes. Cuando estoy hablando de que usted está habilitado para interpretar las escrituras, que no solamente el pastor, por ejemplo, en nuestro contexto, es el único que la puede interpretar, sino que usted también está habilitado, es cierto, pero también hay que recordar que hay ministerios dentro de la iglesia que el Señor ha puesto para su edificación, ministerios que se dedican a esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaban los rabí, los escribas, que se dedicaban a la enseñanza, que se dedicaban a escudriñar los significados de lo que el Señor había dicho. Todavía necesitamos de los pastores, necesitamos de los maestros de las escrituras, pero es una responsabilidad que ellos tienen todavía mayor, de profundizar todavía más en esto. Ellos tienen mayor responsabilidad, nosotros tenemos mayor responsabilidad y compromiso con la fidelidad a las palabras del Señor. El ministerio pastoral, por ejemplo, del hermano Daniel, debe ser esto, un compromiso a la fidelidad de las escrituras. Pero este compromiso tampoco le exime a usted, estimado hermano que está escuchando. Dentro de esos peligros, entonces, el de la subjetividad. No sé si queda claro, pero es una tendencia natural nuestra a leer en la escritura lo que queremos que nos diga, ¿sí? En cierta ocasión, una chica, bueno, en el libro nos narra, de R.C. Sproul nos narra una chica que alguna vez, bueno, estaba preocupada porque no conseguía esposo, no conseguía pareja, ¿no? Y abre las escrituras al azar y pone su dedo en un pasaje en el que justo decía que ahí viene olvidé el texto justo ahora. Bueno, aquí ahí viene su prometido sobre un pollino y ella dice, reclamó esa palabra, bueno, y le cayó, bueno, a la semana, dice el escritor, a las semanas o al tiempo, la muchacha finalmente sí se casó y con una persona que justo entraba por ese momento ahí. Dentro del peligro del subjetivismo también anotar esto, hermano, y es que trastorna el significado claro que el Señor ha dado en su palabra de lo que quería transmitirnos y que se adapta las escrituras a nuestros propios intereses. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra primera en este curso es llegar a significados objetivos. ¿De acuerdo? Voy a corregir las diapositivas acá porque me quedó fue objetividad y subjetividad y no hay problema con la objetividad. Nuestra primera meta es llegar al significado objetivo de la escritura y evitar trampas que vamos a encontrar, pero no en la escritura, ¿no? En todos nos están las trampas. Porque tratamos muchas veces de imponerle al texto lo que queremos que diga. Si yo tengo una opinión acerca de un pasaje de las escrituras, primero debo hacerle un análisis a mi opinión acerca de ese pasaje. Si ese análisis objetivo de esa opinión que yo tengo de la escritura, de cierto pasaje, no pasa a la objetividad, entonces debo humildemente abandonar dicha opinión. ¿De acuerdo? Abandonar dicha opinión. Entonces, se vuelve una opinión subjetiva. Y a veces dentro del estudio bíblico y en los talleres que tendremos que hacer aquí prácticos, vamos a encontrar con algunas opiniones acerca de algunas interpretaciones y en lo único en lo que no vamos a estar de acuerdo es cuando hay alguien que es arrogante y se quiere mantener en alguna interpretación sin ofrecer algún argumento sólido de por qué estamos obteniendo esa interpretación. Hay cierta facción o
dentro de la teología, dentro de los estudiosos de la teología, bueno, ahora ustedes también, hay una teología, una vertiente de la teología que se conoce como la teología liberal. La teología liberal hace un fuerte énfasis en la interpretación privada, es cierto, pero de forma tal que cada persona puede creer lo que quiera creer y que está bien para cada uno. Yo creeré lo que quiera creer. Esa es más o menos la idea dentro de la teología liberal. Parece una definición humilde, ¿no? Tú quieres creer eso. Y de hecho, la teología liberal no pelea con nadie, porque todas las definiciones están bien. Porque también esa teología no entra en conflicto con nadie. Pero el Dios de las Escrituras no fue subjetivo, fue muy claro y preciso. E incluso, por ejemplo, vemos la objetividad en cada uno de sus juicios sobre la tierra en lo que registra las Escrituras. Por ejemplo, si encontramos que cuando Dios ordena que Israel salga de Egipto y envía plagas y dice que cayó granizo, ¿cree usted que cayó granizo? Cayó granizo. O sea, está claro. Si dice que cayó granizo. Si hubieron langostas, está claro entonces que fue esa plaga. No hay ninguna otra interpretación que se pueda hacer al respecto. Eso es objetivo. Pero otras interpretaciones subjetivas dirían, por ejemplo, que las ranas, por ejemplo, eran simplemente formas simbólicas en las que Dios estaba mostrando la abundancia de pecado en la tierra. Bueno, sí, había abundancia de pecado, pero se quedan simplemente con ese significado y se vuelve simplemente un espejismo y oscurece lo que la Biblia realmente estaba mostrando. Por ejemplo, allí en el Éxodo, cuando se narran, cuando se narran acerca de las plagas en Egipto, la gente olvida realmente que son los juicios de Dios contra los egipcios, ¿no? Contra todo su sistema um, politeísta, religioso, pagano. Dios atacando firmemente a cada uno de sus dioses. El estudiante de la Biblia, usted y yo, llegamos a veces con un poco de equipaje extra también a la hora de estudiar un pasaje. Ese equipaje extra tiene que ser desocupado para poder viajar adecuadamente sobre las Escrituras. Es importante que los maestros de la iglesia, usted, estimado hermano, si tal vez está en un ministerio y tiene la responsabilidad de enseñar a otros, usted debe desocuparse de toda clase de pensamientos que usted creía. Si las Escrituras dicen algo y no cuadra con lo que usted creía, preste especial cuidado a esto. Un buen maestro debe tener una base de conocimiento y la preparación necesaria para desentrañar las porciones difíciles de las Escrituras y tener cuidado de no afirmar cosas que las Escrituras no dicen. O más bien de afirmar cosas que las Escrituras no dicen. Necesita dominar su lenguaje, necesita dominar su lengua, necesita dominar asuntos históricos y de aspectos de las doctrinas de la Biblia y de aspectos teológicos. Esto, lo que estoy diciendo, es específicamente para aquellos que se dedican a estudiar las Escrituras como los líderes, los ancianos de la iglesia, hablando de ancianos como lo expresa Pablo a Timoteo del gobierno de la iglesia, a los pastores y a los maestros, bueno, que hayan en la iglesia. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Hermenéutica bíblica. ¿Qué es hermenéutica? ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica es la definición, o más bien la hermenéutica en definición es explicar en palabras, traducir o interpretar. Esta es la definición de hermenéutica. Pero nosotros le vamos a poner un apellido a hermenéutica porque nuestra hermenéutica es bíblica. Es decir, que la hermenéutica tiene un campo de acción muy grande. Por ejemplo, los que estudian derecho o tratan acerca de las leyes, ellos también tienen que estudiar hermenéutica. Tienen que dedicarle tiempo a las reglas, a las instrucciones que se dan para interpretar algunos textos.
Pero nuestra hermenéutica tiene apellido y es bíblica. Es decir, que no vamos a hacer ninguna clase de otra hermenéutica que no sea la de las Sagradas Escrituras. Así que todo nuestro estudio estará enmarcado en esto, en hermenéutica bíblica. ¿Y qué es hermenéutica entonces? Explicar en palabras, o traducir, o interpretar. Y déjeme mostrárselo en las Escrituras, y rápidamente busque allá en su Biblia. Por ejemplo, en Juan, capítulo 1, verso 38. El Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 38. Dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Y mire el paréntesis que pone el escritor ahí, que traducido es maestro. Esa palabra traducido, que aparece ahí en Juan 1:38, traducido es la palabra en el griego que para nosotros traduce como hermenéutica. Como hermenéutica. En griego, ¿cómo era esta palabra? La palabra en griego es hermeneuo. ¿Sí? No la puse, no tiene sentido ponerla. Tal vez más adelante pondré otras en griego, pero no quiero ahondar en esos asuntos ahora. Entonces, ¿cuál era el propósito de la hermenéutica? Era explicar en palabras o traducir, interpretar. Listo. ¿De dónde proviene este término de hermenéutica? Había uno de los dioses dentro de los griegos, dentro de la mitología griega, que terminan adoptando los romanos esta misma mitología, y este dios se llamaba, algunos más bien sabe cómo se llamaba este dios. Tal vez lo pueda sugerir por ahí. Nadie dice nada. Bueno, Hermes. Hermes. ¿Quién era Hermes? Hermes era uno de los dioses dentro de la mitología griega, que era conocido como el dios mensajero. Era el dios que traía mensajes, que transportaba los mensajes. Dentro de la mitología romana también es conocido como Mercurio, para sus notas, como Mercurio. De ahí nosotros tenemos que en los tiempos de Jesús, el término usado cuando en las escrituras, como en Juan 1:38, se escribe traducido, se usaba ese término. De ahí es la raíz de esto. Hermenéutica. ¿Qué más? La hermenéutica también nos permite entender algo que ha sido hablado, escrito tal vez en una lengua diferente, en una lengua extranjera, pasarlo a lengua vernácula. Ya había dicho que es lengua vernácula. Así que en este ejercicio que vamos a hacer nosotros de hermenéutica, vamos a tomar los textos y ponerlos en un lenguaje tal que nos permita comprenderlos con facilidad. Y que cuando expresemos estos mensajes, aunque este no es el curso de homilética, cuando podamos expresar estos mensajes, puedan ser entendidos por cualquier persona. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Puse en el fondo de la imagen, no sé si ven, unas herramientas. La hermenéutica nos proporciona herramientas, mecanismos que nos permiten extraer del texto lo que el texto quiere decir.
o algún documental de arqueología, ustedes se dan cuenta que estas personas que se dedican a la arqueología, lo que hacen es ubicar ciertos lugares donde creen que hay una antigua civilización o hubo algún asentamiento antes, o tal vez hubieron dinosaurios, y lo que se dedican ellos, los arqueólogos, es a cavar allí con mucho cuidado, cavar con mucho cuidado para revelar lo que está allí enterrado. Entonces, si en la arqueología están buscando, por ejemplo, a fósiles de dinosaurios, lo que hacen es cavar y tratar de revisar y lo que quedó allí enterrado, por ejemplo, o cuando hacen arqueología de ciudades, de ¿cómo se dice? Desenterrar los muros o aquellos lugares. En la arqueología es eso. ¿Por qué hablo de este ejemplo? Es porque en la exégesis lo que nosotros hacemos es cavar allí con las herramientas que nos da la hermenéutica, cavar profundo y con cuidado de no ir a dañar ninguna de las piezas que vamos encontrando allí. Ahora, digo esto por lo siguiente. Si usted cava de forma equivocada, va a arruinar lo que está encontrando allí. Si usted va a cavar dentro del texto bíblico y no tiene cuidado de la precisión que debe tener acerca de esto, va a arruinar el texto y va a arruinar el mensaje que Dios tenía para transmitirle al pueblo, para transmitirle a la iglesia o al grupo en donde usted está enseñando. Por lo tanto, cavar de forma equivocada, déjeme ponerlo en estos términos, es cavar de vida o muerte, porque la teología es de vida o muerte. Si en la arqueología al cavar arruinan un pedazo, un trozo de algún elemento que encontraron, bueno, el que cavó no va a morir por eso. Pero el que dentro del estudio y de la interpretación bíblica acaba de forma equivocada, está acabando para su propia muerte y seguramente para la muerte de otros. Porque en la teología, interpretar adecuadamente el texto es de vida o muerte, estimado hermano. Y esto debe ser de temor para nosotros. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, a la hora de acercarnos al texto sagrado. Bien, creo que mis hermanos de María Paz han estado teniendo dificultades con el Internet. Sí, señor. Sí, no hay lío. Listo. Voy a retomar. Ajá. Voy a retomar ese pedacito de las herramientas. Entonces, para nuestros hermanos de María Paz, para retomar, perdieron la conexión hace un momento, entonces decía lo siguiente, cuando estábamos hablando acerca de la hermenéutica bíblica, voy a regresarme acá rápidamente, la hermenéutica bíblica, terminábamos con esa idea de que es el conjunto de herramientas, pero que viéndolo en un plano más general, tenemos un concepto adicional que es conocido como la exégesis. La exégesis. No es necesario que escriba la siguiente, las palabras que están debajo en griego, que están ahí, no se preocupe. No escriba eso, solo póngalo en su cuaderno como exégesis, donde usted toma apuntes como exégesis. ¿Qué es la exégesis? Hablábamos hace un momento de esto y la exégesis es dar a conocer. La exégesis es contar acerca de algo. La exégesis es explicar o relatar. Esto es exégesis. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahorita voy a hacer la diferencia entre hermenéutica, entre exégesis y otro concepto que vamos a aprender en esta noche que se llama eisegesis. No les vaya a confundir. Por el momento, esto es exégesis, dar a conocer, contar, explicar o relatar. Y les daba un ejemplo hace un momento acerca de la arqueología, que en la arqueología las personas, los arqueólogos se dedican a cavar dentro de alguna región en particular, donde se cree que hubo una antigua civilización o probablemente hubieron asentamientos de dinosaurios allí o de personas, y que van a encontrar allá profundo los fósiles o las evidencias de que existieron. Cuando estos arqueólogos
cava, lo hace cuidadosamente con el fin de no ir a arruinar ninguna de las piezas. Por ejemplo, si el que está cavando para encontrar fósiles de dinosaurio va a cavar con mucho cuidado para que no vaya a dañar ninguna de las piezas. De hecho, ellos usan una serie de brochas y asuntos en los que no tienen ningún afán de sacar y extraer el hueso de, por ejemplo, el dinosaurio de la tierra tan pronto, porque saben que si lo hacen muy pronto, lo van a arruinar, lo van a dañar. Y usaba este ejemplo, o uso este ejemplo, para que como creyentes, como estudiosos de la Biblia, tengamos cuidado a la hora de interpretar un texto, porque podríamos arruinar el significado original de lo que el Señor estaba transmitiendo y, y vamos a arruinar lo que el Señor quería hablar a sus hijos, a nosotros, lo que el Señor quiso hacer con su pueblo en el texto allí. Y también añadíamos otra idea acerca de esto, y es que la teología es de vida o muerte, y que interpretar el texto es de vida o muerte. ¿Qué significa que es de vida o muerte? Significa que toda interpretación que usted tome de un pasaje bíblico, si es una interpretación equivocada, y vamos a hablar aquí de una herejía, esto repercute en la muerte. Esto repercute para muerte, estimado hermano. Y esto debe producirnos temor acerca del estudiar las escrituras. No se llene de miedo al respecto de hacerlo, sino que debe ser entonces es cuidadoso. El cirujano, por ejemplo, el del oficio de cirujano, el médico, cuando tiene un paciente sobre la mesa, sobre la camilla y está operando, debe tomar con mucho cuidado el bisturí o el escarpelo o la herramienta que está usando para cortar el tejido de su paciente. Si está cortando dentro de venas o algunas arterias, debe ser muy cuidadoso porque puede matar a su paciente y debe cortar con muchísimo cuidado. Usted que va y nosotros que estamos en este curso vamos a tener que cortar con mucho cuidado porque vamos a desangrar el texto y nuestro paciente va a morir, y lo que vamos a transmitirle a las personas después de haber hecho una interpretación equivocada es un mensaje que no da vida, sino que habla de muerte. Bueno, entonces hay que hacerlo con temor, con mucho temblor al respecto. Dentro de la exégesis, lo que nosotros buscamos es extraer del texto sagrado el significado hacia nuestras vidas, el significado de lo que el Señor está hablando de forma objetiva, de forma literal también, y de, bueno, conceptos que iremos desarrollando a través del curso, pero que el texto me diga a mí, que el texto me hable a mí. Por eso hago esta ilustración acá, de una flecha, desde el texto hacia la persona, ¿de acuerdo? Porque es el texto el que debe hablar y es el texto el que debe dar el significado de lo que estamos leyendo y estamos interpretando. Un predicador no está llamado a exponer sus propias ideas, sino a exponer, como lo leíamos en Timoteo, con fidelidad. Debes poner con fidelidad el texto sagrado. Pablo le dice, ¿recuerdan? También en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2 de Timoteo 2:15. Anótelo ahí en sus notas. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Ojo, esa expresión también es de subrayar, estimado hermano. Esto no es un ejercicio al azar. Si usted tiene un estudio bíblico al que tiene que presentar a los hermanos en un hogar, no menosprecie que sea un hogar o que sean personas que no saben. Porque no, cuando usted se prepara para dar un estudio bíblico, no se prepara para satisfacer lo intelectual de las personas, ni a las personas mismas, sino que usted se acerca a la escritura para estudiarlas y para presentarla, y que si usted entiende que este mensaje es de vida o muerte, usted debe hacerlo con toda la diligencia y con todo el tiempo necesario para extraer adecuadamente lo que la escritura está afirmando. Entonces Pablo le dice en 2 de Timoteo 2:15, lo decía Timoteo y no lo dice a nosotros, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y esto también es de subrayar, que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Tal vez en la Reina Valera creo que lo dice diferente, pero es lo mismo, que maneja con precisión la palabra de verdad. Para el Señor, lo más importante no es qué tan creativo es usted respecto del significado de lo que Él quería decir. Hermano, no me gusta lo que el texto está diciendo. Yo lo voy a presentar en mis términos. Y no, debe presentarlo en los términos de lo que el Señor está afirmando en su palabra. Entonces, no es lo creativo que seamos en nuestro pensamiento sobre Dios, sino aquí lo que vale es lo fiel que usted es a la palabra del Señor. ¿Qué tan fiel es usted cuando habla de la palabra del Señor? Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, exégesis. Exégesis. Este término también aparece en las Escrituras. ¿Dónde aparece, por ejemplo? Exégesis aparece en Juan, por ejemplo, 1:18. En Juan 1:18. Busque Juan 1:18. Ahorita veíamos Juan 1:38, ¿verdad? Ahora en Juan, Evangelio según San Juan 1:18. En Juan 1:18, el escritor afirma que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa expresión "ha dado a conocer" es la misma palabra exégesis que nosotros tenemos hoy, que en su momento, en el griego, como aparece escrito, y la palabra que yo les puse ahí en griego, que está ahí, si la alcanzan a ver, esa palabra, ahí dice exegeomai. Eso es lo que el Señor está dando aquí, dar a conocer. Significa eso ahí. Y también esta palabra de exégesis aparece, por ejemplo, en Lucas 24:35, como contar, que es la segunda expresión que les pongo en los significados, contar. Lucas 24:35. Cuando hablaba de explicar, también aparece en Hechos 10:8, por ejemplo. Hechos 10:8. Voy a recordar ese pasaje. En Hechos 10:8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, aquí se usa la misma expresión. Aunque nuestra Reina Valera dice contado todo, también la definición acá es les he explicado todo. Y también, cuando hablaba de relatar, también aparece esta misma palabra, exegeomai, o exégesis, en Hechos 15. Hechos 15, del verso 12, creo que es verso 12 al 14, donde la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban todas las maravillas que el Señor había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, varones, oídme. Simón ha contado, en el verso 14, en Hechos 15, 14, dice: Simón ha contado. Esa expresión ahí es como exegeomai, exégesis. Bien. Entonces, la hermenéutica es la suma de todas esas herramientas, de todas esas normas que tenemos para interpretar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Eso es hermenéutica. La exégesis, entonces, para ir ampliando el concepto, la exégesis es el proceso práctico. ¿Listo? Eso es la exégesis. Proceso práctico de la aplicación de esas reglas de la hermenéutica. ¿Listo? Entonces, ojo a esto, eso va a salir en la evaluación final. Hermenéutica es la suma de los principios, o son las herramientas para interpretar correctamente la palabra de Dios, y la exégesis es el proceso. ¿Listo? Diferencia eso. Es el proceso práctico de aplicación de esas reglas. ¿Listo? Y finalmente con la exégesis vamos a tener el resultado de lo que es interpretar un texto de las Escrituras. Hacer exégesis de las Escrituras es extraer las palabras, el significado de las palabras, y no hay que extraer ni más ni menos en ese proceso. Extraer menos de eso es media verdad. Extraer más de eso es haber exagerado tal vez. Así que
Debe extraerse ni más ni menos de las Escrituras. Extraer, por ejemplo, menos. Cuando hablo de media verdad es cuando se miente, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de una media verdad, estamos hablando de mentir. Una verdad a medias es eso, es una mentira. Y aquí vamos a entrar entonces a otro concepto que es eisegesis. Ojo, se parece bastante, pero es contrario. Listo. El concepto contrario a exégesis es eisegesis. Eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? Bueno, la eisegesis es, si en la exégesis es extraer del texto, en la eisegesis es introducirle al texto. ¿Sí? Es lo contrario a la exégesis. En la exégesis tratábamos de encontrar la interpretación correcta y objetiva del texto bíblico, y en la eisegesis, que es lo contrario, lo busca es que el texto diga lo que yo quiero que diga. ¿Sí? Hay un cierto personaje que se hace llamar apóstol, en donde usa de forma equivocada unos pasajes de las Escrituras para hablar, por ejemplo, de que si Dios es el rey y es el soberano de todas las cosas, y Él es Dios, y nos ha adoptado como hijos nosotros, hablando de la adopción, de ser hijos de Dios, Él concluía entonces, haciendo eisegesis, Él concluía entonces que nosotros somos a Dios chiquitos, ¿sí? O somos diositos pequeños. No, tal vez ustedes han escuchado y tal vez saben de quién estoy hablando, y si no saben, perfecto, me alegra que no escuchen esa clase de predicadores. Esta persona hablaba entonces de que si Dios es Dios y es soberano y nosotros entonces somos adoptados, él decía, ustedes entonces son Dios pequeño, ¿sí? Qué gran error y a qué gran terrible error está conduciendo esta persona a la gente. ¿De acuerdo? Nosotros no somos dioses o Dios chiquito, aunque en la Escritura encontramos un texto acerca de vosotros seréis dioses para ellos, ¿de acuerdo? Pero es un contexto diferente, unas condiciones diferentes, y no es lo que el autor estaba diciendo. O dígame si este predicador tiene razón, para ponerlo en términos prácticos acá de análisis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todas las cosas fueron hechas por su palabra, por el poder de su palabra. Dígame, ¿quién de ustedes acá, con el poder de su palabra, puede crear? Ninguno, ¿verdad? Nadie puede crear. Yo digo, hágase el tinto de ahorita después de la clase, y lo más seguro es que me mandan a hacer el tinto. Bueno, no puedo crear, no puedo hacer nada. No tengo los mismos dones o habilidades que Dios tiene. Dentro de la teología y de las doctrinas de la Biblia, tal vez pasaron por ahí, o esto es parte de su trabajo también personal, y tienen que estudiar, por ejemplo, acerca de los atributos de Dios. Hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Dios no nos transmitió atributos como la omnipresencia. Dígame, ¿quién de ustedes también es omnipresente? ¿Quién de ustedes es omnisciente? Ninguno, ¿verdad? Entonces se cae de su propio peso lo que el personaje decía acerca de que somos dioses chiquitos, Jehová pequeño. Creo que este personaje decía Jehová Junior, ahora que recuerdo. Entonces, en la eisegesis, el intérprete busca es imponerle al texto, ¿sí? Imponerle al texto. Cuando se hace exégesis, corremos el riesgo nosotros de hacer eisegesis. Hay que tener mucho cuidado. Cuando yo hablaba atrás de que debemos desocupar nuestro equipaje, es porque vamos a acercarnos a algunos textos de forma equivocada. Entonces, vamos a cargar al texto cosas que yo pensé o pienso o dice, pero el texto no lo dice, y lo vamos a hacer así. Y vamos a terminar vomitando sobre el texto y a enseñarle a la gente del vómito que hemos puesto. Y la verdad es que Dios
cuando da su sentencia y habla de la depravación total del hombre en Romanos 1:18, habla de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ojo, esto es una sanción, esto es un llamado de atención a nosotros, a no detener a la verdad, sino transmitirla eficazmente. Y vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? A Daniel, el profeta Daniel. Abran sus Biblias ahí en Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. En el capítulo 1 de Daniel, revíselo, por favor, quiero que lea los siguientes pasajes. Bueno, hay que leerlo desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 18, hasta el 21, más bien, es todo el capítulo. Capítulo 1 de Daniel. Léalo rápidamente. ¿Listo? Hagan este ejercicio ahora mismo. Voy a esperar unos 2 minutos, que no nos tardamos más de 2 minutos leyendo ese pasaje de Daniel. Bien, yo sé que ya están tal vez avanzados un poco o están recordando el texto. No vamos a hacer una interpretación de este pasaje, solo quiero que lo recuerden. Y voy a darles un ejemplo de una eisegesis de este pasaje. ¿Qué vemos ahí en el pasaje? Vemos, por ejemplo, Daniel Daniel y sus compañeros señalados acá para proveerles comida del rey, según el versículo 5, del mismo vino que el rey bebía, y al cual Daniel y sus compañeros, en el verso 8, proponen no contaminarse con la porción de la comida del rey. Finalmente es logrado esto. Luego en el verso 12 encontramos la dieta va a tomar Daniel y sus compañeros. ¿Cuál es? De legumbres y de beber agua. ¿De acuerdo? Legumbres y de beber agua. Consciente con esto, y al cabo de unos días, el rostro de Daniel no fue como el rostro de un hombre demacrado por la dieta que está tomando, sino que estos muchachos, cuando se presentaron ante el rey en el verso 18, los trae ante el jefe de los eunucos, los trae ante Nabucodonosor, y dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y estos estuvieron delante del rey. ¿Qué quiero hablar acerca de este pasaje? Y es que dentro de algunas iglesias se ha dado una mala interpretación acerca de este pasaje, en donde se habla de la dieta de Daniel o el plan de Daniel. ¿Qué es lo que se dice del plan de Daniel? Que es un plan de pérdida de peso. Estimados hermanos, un plan de pérdida de peso.
para los creyentes, si uno quiere bajar de peso, vamos a hacer la dieta de Daniel. Ojo, estamos hablando de eisegesis, ¿no? No vaya a pensar que yo estoy afirmando esto. El plan de pérdida de peso, basado en la decisión del profeta Daniel. ¿Qué argumentan ellos? Que con la dieta de las legumbres y de beber agua, Daniel pudo bajar de peso y que el rey se agradó del escultural cuerpo, tal vez de ellos. ¿Qué interpretan a las personas que propusieron esta dieta de pérdida de peso según el plan de Daniel? Que encuentran ahí ellos, encuentran que cuando se presentaron ante el rey eran adecuados. Pero lo curioso en el contexto histórico y en el contexto en el que se desarrolla esto es que el encontrarse bien era encontrarse gordito, estimado hermano. Y que por el contrario, lo que probablemente Daniel y sus compañeros hicieron acá no fue perder peso, sino que por el contrario parece ser que fue que aumentaron de peso. El Señor dio gracia a ellos. Y en algunas iglesias se ha hablado entre algunas mujeres acerca del plan de pérdida de peso de Daniel. Ojo, eso es un ejemplo de eisegesis. Facilito. Listo. Otro ejemplo, los predicadores de la prosperidad enseñan que el cálido saludo que hace Juan cuando habla, por ejemplo, Juan en una de sus cartas escribe que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Sí? ¿Alguno sabe dónde aparece esto? En la tercera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso, creo que es en el versículo 2, déjenme buscarlo acá, tercera de Juan. Sí, en el capítulo, versículo 2, estoy diciendo capítulo. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces los predicadores de la prosperidad que enseñan que el cálido saludo de Juan a sus hermanos es el deseo universal de todos los cristianos para estar, primero, siempre sanos y ser ricos. ¿De acuerdo? Estar sanos y estar ricos. Y tal teología es una burla a la realidad de las escrituras en cuanto a que de los apóstoles, por ejemplo, casi todos, excepto Juan, sufren o van a sufrir una muerte tortuosa y van a sufrir a causa del evangelio. ¿Se dan cuenta de las malas interpretaciones que se hacen de pasajes como este? Los apóstoles y todos los que le siguieron, por ejemplo, en Hebreos 11, 35 al 38, Hebreos 11, versos 35 al 38, la escritura dice que las mujeres recibieron su muerte mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando. Otros, verso 36, experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Verso 37 de Hebreos 11, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, y ahí tienen el deseo de Juan en el capítulo 3, la tercera carta de Juan, perdón, en el verso 2. Amados, deseo que sean prosperados en todo, así como prospera tu alma. Esos son ejemplos de eisegesis que se ha hecho en las escrituras. ¿De acuerdo? Así que la siguiente semana, estimados hermanos, el propósito es poder sentarnos ya a revisar la primera regla de interpretación. Les voy a encargar que puedan, yo voy a ver si les puedo facilitar una parte del texto a través de un grupo de WhatsApp que el hermano Daniel acaba de incluirme y ojalá puedan estar todos ahí incluidos en ese grupo de WhatsApp con el fin de poderles compartir el capítulo, por ejemplo, del libro de la primera regla de interpretación que vamos a estar analizando, para que usted esta semana, el tiempo hasta el otro miércoles, pueda revisar esto. ¿De acuerdo? Y podamos avanzar de forma práctica en esto.
¿Cómo vamos a desarrollar las próximas clases? Bien, es necesario, por favor, que aliste como algunas de las herramientas, traiga su Biblia, ¿de acuerdo? Que pueda traer, si su Biblia no trae, por ejemplo, concordancia, que pueda conseguir una concordancia, que pueda conseguir un elemento de consulta de palabras de las escrituras, de significados, como la concordancia. Y que si tiene la posibilidad en su teléfono o en algún medio tecnológico que tenga a la mano, les voy a facilitar la siguiente dirección web. Permítanme un segundo, la pongo en el PowerPoint. Ya. Voy a ponerla acá en el PowerPoint. Regálenme un momento. Esta es la página web, se llama logosklogos.com. Logosklogos.com. Es una herramienta de consulta, bueno, que nos va a permitir poder encontrar algunos asuntos de términos, de palabras, y una Biblia que se llama interlineal, que la vamos a usar una que otra ocasión. Y es fácil de consultar, creo que se puede consultar en el celular muy fácilmente, a logos, listo, .com. ¿Cómo se ve esa página web? Bueno, esta página web se ve de la siguiente manera. Esta es la página web. Logos. Listo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Algunas Biblias, por ejemplo, y textos de referencia, como este, por ejemplo, que es un interlineal, en donde, a ver, buscamos aquí el libro, por ejemplo, de Juan, capítulo 1, verso 1, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, esto. ¿Listo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y vamos a encontrar aquí, ahora sí se ve bien, algunas palabras que están escritas en griego, un tema que se llama morfología, que está aquí abajo en color, creo que esto es como amarillo, no lo veo bien desde acá. La traducción que está aquí abajo en español en rojo es otra versión de las escrituras, nos sirve de guía, va a estar la traducción, el idioma en el que las escrituras aparecen acá como el texto original, sería el griego acá, y unos numeritos encima que están en azul, que son conocidos como los números Strong, que también los vamos a ver más adelante, pero que esto nos va a permitir llegar a mejores conclusiones acerca de los textos. Bueno, solamente tengan esa herramienta ahí a la mano. Cuando vayamos a hacer los ejercicios de interpretación, vamos a necesitar llegar a este punto. Bueno, estimados hermanos, espero que puedan, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, podamos charlarlo o escribirlo a través de WhatsApp. Por favor, no compartan los grupos de WhatsApp como este. Bueno, información que no sea relevante y que no sea pertinente al grupo. Bueno, no sé si el hermano Daniel quiera comentarles algo, pero siendo todo por hoy, estimados hermanos, voy a orar y bueno, que el Señor les conduzca con bien y con paz a sus hogares. Padre, gracias, Señor, por el día que nos has dado hoy, por este tiempo que tuvimos en esta noche, Señor. Ayúdanos en este proceso. Abre nuestro entendimiento, que nuestros ojos sean abiertos a tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo que has puesto a morar en nosotros como sello y garantía de esa salvación que has dado a tus hijos, nos guíe a toda verdad, que nos ilumine a toda verdad, que sean desechos en nosotros, Señor, por esta obra de tu palabra y de tu Espíritu en nosotros,
todo argumento, todo juicio incorrecto, toda actitud inadecuada, Señor, y que con humildad podamos acercarnos a tu palabra. Y si ella traspasa nuestro corazón, Señor, seamos recibiendo el adecuado arrepentimiento, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, guíales y condúceles con paz y seguridad a sus hogares y permíteme, Señor, serles de edificación y bendición a sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, lo ruego, Señor. Amén y amén. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta noche. Bendiciones a todos.